Izaskun Álvarez, muy buenas tardes. Buenas tardes, enhorabuena, Cristina. Gracias. Felicidades. Es que fíjate que... Oye, es que coincidencia. Les decía a los telespectadores, yo no creo mucho en las casualidades, sí, pero 1.521 programas, 9 temporadas, día tras día, en directo, que coincida además con la batalla de este año, el 500 aniversario. En fin, bueno, enhorabuena, permíteme, Izaskun, a todos los compañeros, sois estupendos, sois los mejores que hacéis este programa, vamos a ver, y muy especialmente a nuestra compañera Marta Marcial, que hoy también cumple años, como decir, no 95 como la Queen, de Queen, pero sí 31, se puede decir porque es muy joven, y un besazo enorme, Marta Marcial. No, yo creo que hay que estar orgullosos de estar en antena y delante de las cámaras durante 9 temporadas. No es fácil mantenerse, o sea que felicidades y enhorabuena a todo el equipo, que son muy amables, muy simpáticos, siempre cariñosos, da gusto. Gracias. Yo me voy a el mismo aquí. Que sentimos cada vez que te vemos ahí. Oye, esto que está sonando... Esto que está sonando es muy especial para lo que vamos a ver. Es muy especial para el día de hoy, porque esta la compuso, es el poema de los comuneros, de José Luis López Álvarez, que la cantó el nuevo Mester de Juglaría y que sirvió en el año 76 y posteriormente hasta poder conseguir el Estatuto de Autonomía. Fue una de las canciones emblemáticas y reivindicativas de ese estatuto y de que Castilla y León tenía que tener una autonomía, ¿no? Es muy bella, la letra es muy bella, no es el himno de la comunidad, ahora tenemos otro, pero bueno, la primera vez que se celebra o que se reivindica para Castilla la campa, porque a mí me gusta mucho la utilización de esa palabra, la campa de los comuneros, es en el año 76, se reunieron 400 personas, estaba prohibida esa concentración, el siguiente año se reunieron en el 77 20.000 y han llegado a reunirse en la campa de Villalar más de 200.000 personas. Una auténtica fiesta, sí, en la que he tenido Castilla, el honor de estar en pocas ocasiones. Izaskun, por arrancar un tema histórico tan importante del que se ha hablado, y fíjate, yo llevo ya días abordándolo desde distintas ópticas, se habla de la primera revolución moderna de nuestra historia. La historiografía y los especialistas, los modernistas, yo también soy modernista porque bueno, hago colonial pero de América, pero ese periodo de la Edad Moderna, la utilización de revolución, de rebelión, de sublevación, de guerra de los comuneros siempre ha sido utilizada por esas denominaciones por la historiografía. Tal vez el concepto revolución sea excesivo, porque una revolución, ya sabes que los historiadores utilizamos los conceptos en un espacio y en un tiempo, en un contexto, y que bueno, no se puede utilizar un concepto alegremente, ¿no? Hay que ser riguroso. Entonces, revolución como tal sería tal vez mucho. Hubiese sido revolución si se hubiese acabado con la monarquía, da igual, con Carlos I o con su madre, la reina Juana. Tal vez eso sí hubiese sido una revolución, pero desde luego que sí es una sublevación, y una sublevación desde abajo, porque van a ser la gente del común, los comuneros, los que se alzan en armas. Fue muy importante porque estamos ante un conflicto armado, hubo ejército, un ejército realista y hubo un ejército comunero, o sea que no estamos hablando de unas estacas con 4 azadas, sino que estamos hablando de un ejército y de unas estrategias y de una derrota tan importante como fue la de Villalar, que además te contaré luego un detalle muy interesante que puede que no lo sepan los espectadores. Y además Izaskun, el ejército imperialista, ¿no? Imperial o realista, o carlista o carolino. Bueno, era como ahora los marines de Estados Unidos, es decir, que era el mejor ejército que había. Los comuneros eran más que ellos, Lo que pasa... Pero no estaban igual, desde luego ni de preparados, ni armados. Sí, porque esto era una leva entre la gente del pueblo, entre la gente del común, y conseguían armas. Y bueno, lo que ocurre es que en Villalar, hace unos días se ha publicado en un periódico de gran tirada, El País, se ha publicado un estudio, los resultados de un estudio que lo dirige el Instituto Geológico Minero, diciendo que la batalla comprobando, ya han comprobado, ya han analizado que en el momento que se produce la batalla de Villalar cayó una enorme tormenta en la campa de Villalar, entonces, y en la zona.
y eso provocó que el ejército comunero se quedara atrapado y que la pólvora se les mojara, porque el terreno de la campa es arcilloso. Entonces esa fue una de las razones por las que perdió el ejército, ¿no? Se baraja, se contempla esa que se llama geología de la guerra, ¿no? Que es también que una también disciplina juega un papel importante, no hay que desmerecer. Hoy, el año especial que estamos celebrando es ese 500 aniversario. Sí, 500 aniversario, un 500 aniversario donde la Junta de Castilla y León, donde la Consejería de Cultura, la Fundación de Castilla y León, encabeza un poco todos esos actos. Tenemos una Valladolid comunera con muchos actos, se va a hacer una ópera, los comuneros que se va a estrenar en otoño, va a haber documentales que se van a rodar, una película también, una gran exposición que se inaugura precisamente mañana en las Cortes de Castilla y León, un congreso dentro de un mes que se va a celebrar en Medina del Campo y también en Valladolid con grandes especialistas. Es hora de revisitar las comunidades, hay que revisitar, hay que volver a los archivos y sobre todo a los archivos privados, que hay muchos, donde hay documentación que yo creo que es necesario analizar, revisitar y dotar a todo a esta guerra de las comunidades, esta sublevación, quitarle ese halo de romanticismo y bueno, intentar ponerla un poco en valor. En valor y dentro de lo que es la realidad también. Sí, y hay grandes especialistas y aquí se estudia mucho. Pues ¿no? me has dado pie, hablando de buena parte de todos esos actos, para una fecha tan especial como el 500 aniversario, porque nuestra compañera Esther desde Villalar hablaba de ellos también. Así que, Esther, buenas tardes de nuevo. Compañera, buenas tardes desde Villalar de nuevo. Sí, bueno, como está el día que ha empezado a llover, pues nosotros nos hemos venido a la Casa de la Cultura a refugiarnos, pero no vamos a dejar de contaros todas las actividades que va a haber en este 5º centenario de la batalla de Villalar, ¿verdad, alcalde? Sí, en los que hemos podido y lo que nos deja y nos dejará el tiempo. Es previsible que también el día, como casi, desde lo que es la propia época de que se dio la batalla y el día que se dio, fue un día de lluvia. Precisamente por eso posiblemente se perdió la batalla. Entonces lo vamos a rememorar, pero además nos vamos a retrotraer esos 500 años. Ocurre muchos años eso, o sea que de eso también estamos. Y efectivamente hemos estado programando, se ha programado un Villalar diferente, pero que yo creo que tiene mucho contenido y sobre todo el contenido está hecho intentando dar a Villalar lo que posiblemente era el espíritu de los comuneros. Está en este momento enfocando a los comuneros visitando a la reina Juana. Sí, claro, los comuneros, en contra de los que algunos piensan, no eran republicanos, porque entonces sí que ya se estaban empezando a mover repúblicas en Italia y en otros lugares, pero en España no, sí que había llegado un poco aquí ese pensamiento, pero no era lo que querían los comuneros. Los comuneros lo que querían era a su reina, y a su reina la visitaron porque estábamos invadidos por un extranjero que venía a poner condiciones y impuestos para poderle sufragar el que él fuera dueño de un imperio. Luis, hemos recreado un poquito el ambiente que va a haber ese día de Villalar. Según las circunstancias, pues muy restringido, reducido, pero no va a faltar esa ofrenda floral, que este año va a ser especial, y una vigilia comunera para la noche del día anterior, ¿verdad? Sí, los contenidos de la vigilia, en vigilia al día 22, se basan en una gran ofrenda de velas, que la plaza estará llena. Vamos a utilizar en el municipio más de 3.000 velas, 3.000, 4.000 velas, y luego va a haber una persona que va a estar ensalzando los valores de la Revolución Comunera, que es el primer presidente de Castilla y León, Demetrio Madrid, que a su vez es hijo adoptivo de Villalar, y también
fue el que instituyó la fiesta de Castilla y León el día 23 de abril. Y no faltará la música y el folclore tradicional. Sí, claro, va a haber más cosas, que va a haber rasodas, personas que van a ser entrevistadas, y todo eso va a formar parte de una programación que se va a hacer por la televisión de Castilla y León, la 8, y se va a retransmitir, porque los actos son sin público, o sea, la pretensión es que no haya público. Pues como lo ha dicho el alcalde, todo Castilla y León va a poder seguir los actos a través de nuestra televisión. Nosotros os dejamos que sigáis hablando de esta importante batalla que tuvo lugar en Villalar de los Comuneros. Gracias, Esther. Bueno, pues nos quedamos en esa batalla, pero yo te preguntaría, Izaskun, ¿quiénes eran los comuneros? ¿Y cómo se inicia? Bueno, cuando hablamos, decíamos lo de la revolución, más bien es una sublevación contra el fisco, es contra el dinero y los una tributos. Vez más, el dinero, la cuestión económica. Funciona, y en este caso la tributación, porque lo que pretende Carlos I, y no me voy a dar mucho porque bueno, es muy largo. No, y además haremos una segunda parte, si te parece, la próxima muy bien. semana. La próxima semana es que Carlos I quiere conseguir el imperio y quiere ir a Alemania, ¿no? Y sobre todo comprar de alguna forma a los electores alemanes. Y entonces lo que hace es subir los impuestos y un servicio especial. A lo que se niegan las Cortes, que dicen que no, que eso no es posible, pero también juega aquí un papel muy importante los nombramientos que hace Carlos I de su corte, con Guillermo de Adriano de Utrecht, con su corte, que en vez de nombrar, si tal vez, estoy haciendo un poco historia contrafactual, ¿no? Una historia ficción, si tal vez hubiese nombrado entre sus consejeros a nobles castellanos, no hubiese habido tal sublevación, ¿no? Pero lo que hace es nombrar a nobles extranjeros, flamencos, y esto no gusta a los nobles. De ahí que se vaya a producir esta sublevación por la fiscalidad, y también va a ocasionar o va a desarrollarse una serie de rebeliones antiseñoriales ante el poder del rey. También hay que darse cuenta que Castilla no estaba en un momento, y sobre todo la meseta central donde se desarrolla el movimiento, no estaba en sus mejores momentos. Se estaban creando dos polos de desarrollo muy importantes: el primero, Burgos, con la lana y la exportación a Flandes de la lana castellana, que ya hemos hablado de la mesta aquí en ese programa, y luego, por otro lado, el comercio de Indias con Andalucía, pero sobre todo con Sevilla como foco, o sea, había de comercio. Dos focos de importancia y la meseta se estaba quedando un poco atrás, ¿no? Y entonces aquí se crean toda una serie de fricciones económicas. También estamos en un periodo de sequía muy complicado, estamos con una gran crisis dinástica, con una reina encerrada en Tordesillas, con un Carlos I educado fuera, que llega aquí, que no es del agrado de los nobles, porque bueno, además de ser joven, de ser excesivamente autoritario, bueno, es un monarca de los Habsburgo. Luego todos los monarcas de este periodo y también de los Borbones son de carácter imperial y absolutista. Entonces, bueno, esto va a ocasionar muchos que jugaron recelos. muchas variantes muy complicado en esa rebelión, en esa rebelión, ¿no? Y quien se rebela y quien se subleva no es en un principio la alta nobleza, sino una nobleza hijosdalgo, nobleza media, que bueno, pues a la que pertenecían Padilla, Maldonado, que era el único que era de Castilla, de Salamanca. A ver, todo era Castilla, porque tanto Padilla era de Toledo, Bravo era de Guadalajara, de Atienza, y Maldonado era de Salamanca. Era todo Castilla, pero el único que es ese capital de nuestra tierra. Y que vivía además, Izaskun. La casa era la casa de las Conchas en Salamanca, y que el rey Carlos I manda desmochar,
manda desmochar como castigo, desmocha todas las torres, casi todas las torres o casas señoriales de los que habían estado implicados en la rebelión, ¿no? Como una forma de castigo, ¿no? Luego hablaremos del perdón real y de que, bueno, el castigo fue la decapitación y bueno, fue un castigo… De los tres principales. Sí, de los tres principales, hubo más encarcelamiento, persecuciones. El rey también hay que tener en cuenta que hay un celo, o sea, un recelo por parte de la nobleza castellana de que Castilla quede muy en la periferia de ese imperio que quería formar Carlos I. Pensaban que se iba a quedar en Alemania gobernando y que aquí iba a haber un regente o un virrey, en este caso fue el regente Adriano de Utrecht, y que ellos iban a quedar relegados y no van a ser los principales. Bueno, pero eso es lo que empujó, pero efectivamente redondearás más todos esos datos, esa información el próximo miércoles y hablaremos de una figura importantísima, una de las mujeres importantes de la historia de España, María Pacheco, mujer de Padilla. Y que bueno, la llaman la cuarta comunera. Sí, que bueno, ella va a mantener, porque la sublevación no acaba hasta 1522, porque ella se queda en Toledo, se escapa de una vida fascinante. Además el rey la quiere desposeer de las tierras y de las riquezas. Se queda, es muy luchadora. Ayer se presentaron en Salamanca también una obra subvencionada la han editado la Fundación de Castilla y León y también la Universidad de Salamanca, sobre impresos comuneros. Muy interesante, una edición facsímil, se están sacando nuevos documentos y yo creo que este quinto centenario va a ser muy importante. Bien lo merece, claro que sí. Pues Izaskun, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por estar en una fecha tan especial. Sí, totalmente. Voy a ir a comprar lotería o el monoloto, voy a hacer algo de esto. Pues sí, porque es a lo mucha mejor deberíamos casualidad. ir todos. Sí. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todos los telespectadores. Bueno.